Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en una emisión más del podcast de Zona Psique. Y bueno, con la noticia de que estará actualmente colaborando con nosotros el doctor Armando Quintero Vilchis. Que bueno, les voy a comentar un poco de su reseña, pero vamos a presentarnos con él. Hola, ¿cómo estás, Armando? Hola, Carlos. Estoy bien aquí, listo para empezar a colaborar contigo y con ustedes aquí en Zona Psique. Muchísimas gracias, bienvenido seas. Y pues para comentarle a la gente que el podcast se tenía acostumbrado a los días 7 y bueno, se cambia un poquito a los días 7 y 28, ¿no? 7 y 28. Les voy a comentar una reseña de lo que es el currículum del doctor. Él es doctor en educación por la Universidad Cooks, maestro en clínica psicoanalítica por el Centro Universitario de Immanuel Kant. Es licenciado en psicología por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional y técnico laboratorista clínico. Y bueno, pues cuenta él con algunos diplomados en el área de psicología forense, en formación psicoterapéutica psicodinámica y en formación en el modelo de la enseñanza por competencias. Entre otras cosas, pues has trabajado también en atención psicológica, en intervención de crisis, en Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención de Crisis por Teléfono, que es SAPTEL. Bueno, y has fungido como asesor, orientador y das actualmente terapia consulta privada. Así es, como mencionabas al leer mi currículum, bueno, yo desde el año 2010, egresé de la carrera, incursiono en la parte de la clínica porque incluso, y vale la pena comentarlo, desde antes de estudiar la carrera, yo tenía como propósito o digamos, mi objetivo era ser biólogo, pero justo unos días antes de llenar la papeleta para la universidad, reflexionando sobre si la biología iba a ser mi camino, de hacer lo que me gusta, pero en México no es muy bien pagada esa carrera. Entonces yo dije, bueno, médico, pero tuve un accidente, me esguincé el pie y tuve un trato sinceramente inhumano, no maltrato, yo digo, pero muy poco empático. Y en ese tiempo vi que la psicología o los psicólogos son, ahora puedo decir somos, un grupo de especialistas que puede acompañar a las personas a solucionar, a entender y a cambiar, pero desde esta parte del acompañamiento de, como vamos a mencionar el día de hoy, desde el sostén. Y desde ahí fue mi camino. Entonces, desde que entré a la carrera, yo iba con el propósito o el objetivo de ser clínico, pero ya tenía también la idea de que el psicoanálisis iba a ser mi camino. Lo confirmé durante la carrera al ser un área que se interesa por la subjetividad, es decir, por la realidad que cada quien tiene, y también se interesa por fenómenos como el amor, es decir, como esta capacidad de vincularnos con otros seres humanos, deseo, que no necesariamente debe ser una imposición de un especialista, de que te diga qué tienes que hacer o no, que también funciona, pero que en esta área del psicoanálisis nos funciona de otra manera. Así es bastante interesante, ¿no?, lo que mencionas, porque, bueno, algo que suelo decir mucho es que el psicoanálisis no lo escogemos, sino que en algún momento él nos escoge a nosotros, ¿no?, en algún momento de nuestras vidas nos llama, ¿no? Es verdad. En lo personal, pues, a mí en mi caso, pues, en el desarrollo de la carrera, pues, me fui orientando hacia el psicoanálisis, porque te va gustando, te va atrapando alguna cuestión ahí, ¿no? Bueno, el día de hoy pues acordamos hablar de un personaje, un psiquiatra y psicólogo bastante significativo, que es Donald Winnicott, ¿no? Entonces, que es uno de los grandes, ¿no? Ya mencionábamos, de los importantes, porque, bueno, vamos a hablar ya a detalle de ello, pero les voy a hacer una breve introducción, ¿no? Donald Winnicott fue un famoso psiquiatra, psicoanalista y pediatra inglés, que desarrolla un interesante enfoque acerca de lo que es la personalidad. Entonces, él tiene la formación como pediatra y centra todos sus estudios en lo que es precisamente los niños,
particularmente en la relación entre la madre y el bebé, ¿no? Y estas consecuencias que giran alrededor de ellos. Trabaja en conjunto con la famosa psicoanalista Melanie Klein, incluso en algún tratamiento con sus propios hijos, ¿no? Y bueno, también fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica y un pensador muy célebre del siglo XX, ¿no? Una, una frase que destaca mucho de él, y que también vamos a profundizar más a detalle adelante, dice: en el juego y solo en él pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad, y el individuo descubre su persona solo cuando se muestra creador, ¿no? Que esa es una frase importante, y vamos a ver ya más a detalle adelante de esas cuestiones. Pero ¿tú qué piensas de Winnicott? Es verdad, y coincido contigo, que Donald Winnicott es uno de los grandes de esta área del conocimiento del psicoanálisis. Vamos a entender que el psicoanálisis en realidad es un campo de conocimiento que a veces pensamos que tiene que ver con la psicología y solo tiene que ver en el sentido de investigación, conocimiento de la mente, pero que no tiene que ver con la metodología como tal. Los psicoanalistas básicamente buscamos comprender el funcionamiento inconsciente de la mente, mientras que los psicólogos buscan entender la conducta humana. Entonces son ramas muy parecidas, claro, son árboles de conocimiento distintos. Entonces, en ese sentido, Donald Woods Winnicott, digamos complementando un poquito lo que nos comentas, él nace el 7 de abril de 1896, es decir, a finales del siglo antepasado. Claro. Y muere el 25 de enero de 1971. Es decir, podemos saber que y yo lo digo así, no a manera despectiva, pero pues este viejito buena onda vivió 75 años. Él aproximadamente a la edad, sino a la edad de 24 años, se gradúa como médico pediatra. Pero aquí un evento importante en su vida fue la Primera Guerra Mundial. Porque más o menos entre los 18 y los 22 años, o sea, unos 2 años antes de graduarse como médico pediatra, estuvo ya trabajando, me parece que en buques o algo así, justamente atendiendo ya fungiendo como médico. En esa época. Y pues bueno, ya a partir de 1923, que es cuando él tiene 27 años, si nos damos cuenta, es un poquito más que la edad que actualmente le pedimos a las personas que tengan cuando se gradúan de una carrera. Lo digo porque a veces estamos a contrarreloj y de repente decimos, es que ya tengo tantos años y tengo que estudiar el bachillerato y ya tengo que terminar la carrera, y para quienes tengan la oportunidad, porque todo el mundo tiene el apoyo. Claro. Pero siempre estamos ya tengo 20 y tantos, ya tengo 30 y tantos y no he hecho nada de mi vida. Claro. Muchas veces conocer o tener estos referentes de los personajes significativos de nuestra propia familia, pero también de los grandes pensadores como este viejito buena onda, es que así le digo, porque él, a diferencia de otros teóricos del psicoanálisis, tenía un contacto más estrecho con las personas que atendían. Entonces, justamente él en 1927, cuando tenía 31 años, ingresa en la Sociedad Británica Psicoanalítica o Sociedad Psicoanalítica Británica, y mencionas perfectamente bien. Posteriormente se hace el presidente de esta misma sociedad, pero algo que cabe resaltar es que él empieza a supervisar con alguien que es un poquito más famosa que él. Yo sí podría decir que Melanie Klein, que es un poquito más famosa. O sea, cuando pensamos en psicoanálisis, pensamos en Freud, en Lacan, en Anna Freud y en Melanie Klein. Es que Klein es muy metódica, ¿no? Que vienen en automático. Sí. ¿No? Y hay otros autores, ¿no? A lo mejor como Donald Winnicott, que es bastante significativo, como Erich Fromm, que también es uno de los representativos, como Piaget, con su teoría del inconsciente colectivo, que también son muy representativos, que tienen un aporte teórico impresionante, como Foucault, pero que digamos que no vienen a nuestra mente así como de primera mano. Sí. Exacto. Y este desgraciado supervisa con Melanie Klein sus primeros casos, e incluso efectivamente con sus hijos, no sé si con todos, pero por lo menos uno sí lo llevó a supervisar, o sea, con ella fue su analista. Y algo relevante también de Donald Winnicott es que en 1940 él se opone a la terapia de electroshock, que
que estaba muy de moda en ese tiempo, Ajá. ¿no? Cuando una persona tenía algún tipo de alteración, Le daban sus en choques. 1920, 1940, los médicos y en general la lógica social implicaba que si tú tenías un problema mental era porque algo neuronal estaba fallando. Estaba claro. No había como una noción de que hubiera una realidad psíquica independiente a lo orgánico. Entonces, el electroshock, la estimulación eléctrica, era el método o uno de los métodos preferidos de esa época, y él fue uno de estos especialistas que se opone a la terapia de electroshock. Estos son como datos relevantes en la obra de Donald Winnicott. Además de que ya en su quehacer profesional es de estos pocos autores que se anima de repente a sostener físicamente a la persona. Sí, es algo lo que te iba a comentar, sí. ¿No? Que estructuralmente, bueno, en el psicoanálisis está como mal visto esto de abrazar, tocar al paciente, y él es como que pionero en esta cuestión de contradecir un poco esto, ¿no? Exactamente. Aquí debemos entender que los psicoanalistas no se trata de que seamos, ¿cómo se llama? Como rígidos. Tradicionalistas, claro. Que seamos apegados a la norma, nada más porque sí, sino porque a veces entendemos las consecuencias de lo que podemos hacer o no podemos hacer. La mayoría de terapeutas, inclusive de psicólogos, de psicoanalistas e incluso médicos, solemos tocar al paciente lo menos posible. Sí. ¿Por qué evitamos tocar a la persona o a cualquier persona? Porque suele invadir un poco el espacio personal de la persona que acude con nosotros. Ya sea que esté sentada en el sillón, que esté acostada en el diván, la persona, si entra en crisis, muchas veces el especialista puede decir, oye, te puedo sostener la mano, oye, te puedo sostener el hombro, o ya si es como un caso muy desesperado, oye, puedo sostenerte así como con un abrazo físico. Sí. Pero eso puede implicar o que se erotice y que la persona pueda interpretar ese acercamiento, o incluso, si es carente de afecto, pueda despertar afectos por parte del paciente o la paciente hacia el especialista o la especialista, que no son convenientes en el proceso terapéutico porque empiezan a verte con ojos de amor. Y eso, en vez de ir a terapia para atender sus problemas, para resolver sus situaciones, para entender su funcionamiento mental, van para ver a esta persona bella que me entiende, que me comprende y que me toca. Y sin embargo, no en un muchos sentido a lo mejor sexual. ¿Qué pasó, Carlos? Sí, digo, y sin embargo muchos tienen esa cuestión, ¿no? Por desgracia. Y bueno, ahorita me hiciste recordar inclusive a una maestra que decía, ¿no? Yo no abrazo traumas. Así decía, ¿no? Exactamente. Bueno. No lo hacemos. Ahora, no estoy diciendo que nunca se haga. Hay momentos muy específicos donde cuando vemos a la persona, pues le decimos, oye, puedo sostenerte, pero no es espontáneo, o sea, no es como que yo de repente quiera abrazarte y lo haga, porque se vuelve un acto muy violento, que la persona puede entender como una invasión a su espacio personal o como lo que te decía, una erotización del vínculo, y entonces despiertas una expectativa diferente. Empieza a haber una transferencia ahí, claro. Exactamente. Ahora, aunque no se dé el abrazo, ocurre. O sea, de todos modos, ocurre o es esperado que llegue a ocurrir que las personas que acuden con nosotros en algún momento puedan sentir mucha confianza con nosotros, porque orientadas a la cura, ¿no? Exactamente, porque estamos ahí, porque te comprendemos. Pero justo o incluso eso se trabaja. Oye, ¿no has tenido una situación así con otras personas? ¿Cómo se siente esto que yo sí te escuche y te comprenda? O al revés, que yo me vuelva la persona que solamente te escucho, pero nunca hablo de mí, porque también puede irse de ese lado, pero se trabaja. O sea, al final se trabaja con el especialista para que en tu vida personal, en tu vida social, laboral, lo puedas entender y puedas saber si es algo que tú le estás depositando, una expectativa que le estás depositando a los demás, o realmente está ocurriendo. O sea, para eso sirve todo eso, y un contacto físico que Donald Winnicott se arriesgó bastante, que fue muy criticado en su momento y sigue siendo muy criticado, pero que él mostró que también puede ser posible este sostén físico acompañado del sostén psíquico, el sostén emocional. Y es que yo creo que también tiene mucho que ver la época, ¿no? Porque ahorita en estas épocas es muy complicado hacer algo así, ¿no? Pues te arriesgas mucho a muchas cuestiones. Pero bueno, iba a comentar, una de las aportaciones más interesantes de Winnicott es el falso self de sí mismo, ¿no? O el falso yo, ¿no? Aquí
y espero no tomar la palabra demasiado, Carlos. Aquí vale la pena aclarar varios puntos. Primero, que desde la perspectiva psicoanalítica entendemos al ser humano como no una persona individuo, sino como algo que está fragmentado, no al estilo psicótico, sino que nuestra mente no funciona como una unidad. Tiene partes conscientes, preconscientes, inconscientes, pero también hay partes morales, hay partes instintivas y hay partes que median a lo que le llamamos el yo. Y en este caso vale la pena entender, primero, algunos conceptos, por ejemplo, el concepto del self o el concepto del yo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, yo soy esto, yo soy Armando, yo soy una persona alta, soy hombre, me gusta esto, okay. Pero cuando hablo de yo, a veces el lenguaje es bien ambivalente porque yo tengo una idea de mí como si yo fuera completo, una unidad, como si yo no cambiara. Y a todo mundo le pasa, ¿no? A lo mejor yo te veo a ti y digo, y cuando te toca hablar dices, pues sí, yo soy Carlos. Y yo, yo también soy yo. Perfecto, pero es tan ambiguo porque implica mentalmente no notar las diferencias. Y a veces no notar que puedes cambiar de gustos, no notar que puedes amar algo que odiabas, odiar o te desagrada, algo que antes te gustaba mucho. Y justamente viene esta parte, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te motiva? ¿Qué hace que elijas lo que eliges? ¿Qué hace que te enamores de esa persona y no de otra o de otras personas? Todo esto, justamente los teóricos, desde Freud, Melanie Klein, Lacan, en este caso Donald Winnicott, explican. Y vale la pena entender, antes del falso self, que es un fenómeno básico, lo que es la madre, el padre y el hijo, ¿no? Lo que en teoría llamaríamos Edipo, pero que aquí no me voy a meter con tantos rollos. ¿Qué pasa? En el psicoanálisis sabemos que la mamá no es necesariamente, ahora sí que se va a escuchar feo, pero no es necesariamente la que te parió, sino que es una función. La función materna, cuando nosotros hablamos de la madre, estamos hablando de la persona más cercana al bebé. Una vez que una persona nace, tiene una persona que le cuida, tiene una persona que le sostiene, tiene una persona que está allí para mostrarle el mundo, y a esa persona, que puede ser hombre o mujer, puede ser biológica o puede ser adoptiva. Allí no nos vamos a meter en muchos rollos, pero en realidad es la persona que está allí acompañándote. Y aunque el bebé o la bebé tenga muchas personas que lo cuiden, siempre hay una que está más presente, más representativa y que es más constante en el cuidado. Y a esa persona le vamos a llamar mamá. Porque inclusive hasta en algunos casos la abuela es la que suple la función materna. Sí, incluso hay una película muy buena en Netflix, lamento el comercial, que se llama Paternidad, donde justamente después de que nace su hija, su esposa muere, o sea, muere tras el parto, y el papá, tiene que hacer de función materna. Y no nos vamos a meter con estos rollos de que fue madre y padre a la vez, no. Él cumplió con la función materna, él da esta función de sostén emocional y físico a su hija, y entonces vamos a pensar que cuando somos bebés, los bebés recién nacidos, no notan la diferencia de entrada del mundo exterior y de uno mismo, y tampoco notan la diferencia entre las personas del exterior y el sí mismo. Sí, claro. Entonces, se van dando cuenta progresivamente, ¿no? Exacto, es progresivo. Pero muchas veces tenemos la idea, las personas que a lo mejor no estudiamos o que no estudian, porque bueno, tú y yo sí lo estudiamos, pero las personas que a lo mejor no se han detenido un momento a leer la obra, a observar la realidad psíquica, y pensamos que un bebé piensa como un adulto. Pero no, los bebés son sensoriales. Exacto. Súper sensoriales, no son de lenguaje, no piensan con el lenguaje, piensan con las sensaciones. Exacto, entonces que en algún momento pues ya serán como más simbólicos, ¿no? Exacto, ya en un segundo momento se simboliza, pero en un primer momento es una representación cosa, diría Freud, o es un estadio sensorio-motriz, diría Piaget, como que los bebés simplemente sienten, y cuando sienten algo es como si existiera, y si dejan de sentir, ese algo es como si no existiera. Y ahí vamos a ver que Donald Winnicott habla de que existe una diada, es la relación madre-lactante. ¿Por qué? Porque todos somos bebés y todos percibimos un mundo, todos tenemos ojos, piel, tenemos sistema digestivo y podemos percibir el exterior y el interior. Pero es la mamá la que nos ayuda a interpretar esa realidad.
En un primer momento, los Exacto. bebés no son capaces de interpretar la realidad porque tienen la noción como si todo lo que percibieran fuera una extensión suya. Hay una omnipotencia natural, un supernarcisismo primario de todo ser humano cuando es bebé, y es necesaria esta función de mamá. Que incluso Winnicott habla y dice, bueno, nos dice en esta cuestión de que el niño cree de forma inconsciente que el mundo lo ha creado, ¿no? Exactamente. Como que Y se de la... hecho es como la sensación de que es el mundo. Ajá, O sea, es una sensación de omnipotencia total. Así como todo lo que existe es una extensión del sí o del self. Ahora sí, del sí mismo, del yo. Entonces, cuando percibe algo, es como no notar que ese algo puede ser exterior a tu cuerpo. exacto. Sobre todo cuando es lactante, pasa algo bien chistoso. Si el bebé siente dolor, Ajá, siente hambre, frío, calor, siente comezón, tiene algo desagradable, esa sensación el bebé no puede entender qué tan grande o qué tan pequeña es. Nosotros de adultos ya entendemos dónde está nuestro cuerpo porque podemos notar la diferencia entre el exterior y el interior, pero un exacto. bebé no. Un Si bebé todo lo no. que percibe lo percibe como una extensión y de repente siente hambre, esa hambre se siente como que se está desintegrando. O sea, es un Sí, dolor de sí, sí, cuerpo sí. completo, desesperación total, y de repente decimos, ese bebé nada más quiere hartarme. No, ni siquiera sabe que existes. Solo Exacto. está sintiendo una sensación negativa. Uh-huh. Y ahí ocurre esta función materna, porque la madre, dice Donald Winnicott, es imposible ser una madre perfecta, siempre tenemos fallas, siempre llegamos un poquito tarde o satisfacemos un poquito de más o un poquito de menos las necesidades del bebé, Uh-huh. y eso está perfecto porque le permite ir conociendo la realidad. Ajá, Pero poco es a poco. necesario cumplir con una función materna suficientemente buena. Es decir, cuando el bebé tiene malestar, que tiene sueño, frío, hambre, lo que sea, va a pasar poco tiempo antes de que haya un adulto, ¿eh?, que atienda esa necesidad y Ajá. que le muestre que esa sensación de sufrimiento tiene un final. Puede parar, claro. Exacto, Y cuando que un bebé también vale llora, la sus emociones pena están esperarla, desbordadas, ¿no? ¿sí? Está en crisis. Y cuando llega la mamá, físicamente hay un sostén, Sí, pero claro. también hay un sostén con palabras y con la mirada. Entonces, Uh-huh. ¿qué pasa cuando mamá te sostiene, o sea, sostiene al bebé, y el bebé puede entender que ese malestar tiene un final? Y entonces le da una sensación de esperanza, a lo Exacto. que Donald Winnicott marca el verdadero self, ¿no? Este self más o menos integrado que tolera la frustración. La frustración. Y fíjate que es Ajá. interesantísimo. Bueno, la teoría de Winnicott retoma partes de la teoría de Freud, pero expone sus propias ideas. Y eso se me hace muy interesante. Porque retoma de Freud esta cuestión del mundo interno, ¿no? Mundo externo. Sí. Pero cómo lo traslada hacia sus propias teorías, ¿no? A su propio pensamiento. Y eso se me hace súper interesante porque la personalidad obviamente se va conformando, ¿no? A través de, primeramente, inicial con la madre. Y bueno, otro de los aportes también geniales es de lo de la, esto de los conceptos de la madre suficientemente buena, ¿no? Y madre banalmente dedicada, ¿no? Que se entiende como a esto de la madre suficientemente buena se refiere al estado ideal de la mujer, ¿no? Cuando reconoce sus carencias y sus propias necesidades y se pone como a la altura del bebé. Es decir, los padres se adoptan o se adaptan más bien a las necesidades del niño, del bebé, ¿no? Justamente ahí, una madre suficientemente buena es, primero, una mamá. Y regresamos a este punto. La mamá es una función. Puede incluso ser un hombre. Puede ser, Puede ser exactamente. alguien no biológico. Y siempre hago esta aclaración, Es sobre todo interesante cuando doy eso. clase a terapeutas, Ajá. porque a veces nos vamos con la idea de, es que si no es su mamá se va a traumar. Sí, sí, No, claro. es más bien una función. Es la Entonces, función. ¿qué pasa? Una Así mamá es. suficientemente buena, de entrada, puede entender sus propias necesidades. Y no es una mamá que tiene un apego ansioso, que tiene que estar ahí todo el tiempo porque si no el bebé se puede Ajá. morir. Que ok, es una posibilidad. Pero que una cosa es una mamá amorosa, preocupada por el bienestar de su bebé, Y otra es y otra cosa es exagerada. una mamá tan ansiosa que no tolera separarse de él, o una mamá tan Aprensiva, ¿no? desapegada que ni Ajá. siquiera atiende sus necesidades. Exacto. Que hasta Entonces, una inclusive... mamá suficientemente buena es una mamá que da cabida al verdadero yo del niño. Exacto. Es decir, acoge a lo que el niño quiere expresar. Cuando el niño o el bebé llora, habla, se expresa o se mueve, primero, es capaz de sentir
a su bebé, es capaz de notar sin desesperarse, sin enojarse, es decir, con un sentimiento de realidad, Ujú. lo siente, le permite expresarse a ese bebé. Claro. Interpreta lo que ese bebé está sintiendo, porque llega un punto en que la mamá puede identificar incluso, Sí, ¿no? Ahora tiene hambre, ya se ensució, sí, ya sé por ahora esto y lo otro. hace Ajá. mucho calor o mucho frío, pero algo que no sabemos o algo que la gente piensa es que el bebé es el que le dice a la mamá lo que está pasando y es al revés. De hecho, la mamá primero, en sus primeros cuidados, los primeros meses, es la que le va diciendo, ay, ya te ensuciaste, ay, tienes sueño, ay, tienes frío, ay, Claro. tienes hambre. Sí, le Y en un va segundo retroalimentando. momento Ujú. es cuando el bebé va identificando las diferencias entre una sensación y otra. Pero primero es la mamá, la que le muestra cómo se siente el mundo y la que le muestra qué Así tan es. intenso o poco intenso es este mundo. Y entonces le devuelve, ahora sí, escucha al niño, interpreta lo que quiere decir y le devuelve una mirada o un sostén Y fíjate que esas para que cuestiones, este bebé pueda ajá, construir ese self verdadero. Por eso exacto, Víctor está bueno. toda esa. Perdóname. No, no está bien. Y esas cuestiones que mencionas son interesantes porque de alguna forma se replican en el mundo adulto, ¿no? La necesidad de la mirada, de la atención, del cuidado, ¿no? En esto de el objeto de amor, ¿no? La elección de objeto de amor, ¿no? De hecho, la mamá o mamá y papá suelen ser figuras, ya saliéndonos un poquito de De Winnicott, Winnicott. Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, Piaget. Piaget mismo, incluso no es psicoanalista, él es cognitivista, pero Ujú. todos coincidimos, digo, todos los que estamos de este lado, notamos esa relación. Es verdad que se conjuga un poquito el temperamento de un bebé, ya hay como una cierta disposición a comportarnos de una manera, pero es verdad que este primer vínculo, el vínculo madre-hijo, representa el modelo con el cual vas a calcar o vas a tener de referencia de por vida el Sí, resto de tus relaciones humanas. es muy cierto. Entonces, si esta mamá fue gratificante, fue suficientemente buena, estuvo pendiente de ti, muy probablemente cuando conozcas amigos o amigas, compañeros o compañeras de escuela, de trabajo, o relaciones familiares o amorosas, vas a poder, Ujú. sin reconocer, porque no te acuerdas de cuando eras un bebé Ajá, neonato, exacto. lactante, pero hay una especie de identificación y puedes reconocer o sentirte bien cuando te encuentras con un tipo de vínculo similar. Y Exacto. entonces vamos por la vida sin darnos cuenta, buscando y enganchándonos con un tipo de vínculo así. Si tu mamá no fue suficientemente buena y estuvo pendiente, ansiosamente, mostrándote el mundo, pero el mundo así como, ay, que no te dé frío, que no te dé Ajá. hambre, que no padezcas nada, probablemente vas a engancharte o vas a, sin darte cuenta, rodearte de personas con ese matiz. Con los O sea, embates. tus Y fíjate que esa cuestión es interesante porque cuando son padres primerizos tienden a esto del sobrecuidado, ¿no? Ya se sí, cayó, ponle la almohada, pero tíbiale la, ¿no? Cuestiones muy precisas. exactamente. Y ya cuando tienen el segundo hijo, como que dicen, ah, ya más despreocupados, ¿no? Exacto, ya no hay una sensación como de angustia tan grande, aunque sean los mismos papás, no son los mismos papás. Exacto. Y es verdad que ya el cuidado cambia. Entonces la construcción de nuestra realidad cambia. ¿Por qué? Si yo, vamos a pensar que yo soy el primer bebé, el primerizo, y tú eres el segundo bebé. Y entonces, ¿qué pasa si yo soy el primero que llega a casa y me aman? Porque muchas veces no hay deseo de paternidad o maternidad, Claro, pero en este claro. caso sí lo hay. Y están los dos papás, en este caso la función materna, y mamá está súper preocupada por mi bienestar. Si me baña, usa la esponjita para no Ándale. raspar, siempre el agua tibia, Ajá. los horarios de comida, siempre de día y de noche, ¿no? Cada Exacto. 3 horas o cada 2 horas creo que recomiendan los primeros meses y después se va Ajá. espaciando. Todos los cuidados. Si sale el bebé al patio o al parque, siempre con su sombrilla, siempre con su bloqueador, ya sabes, todas las protecciones. ¿Qué Ujú. pasa? Si pasa un tiempo, pasan a lo mejor unos meses o unos años y llega el siguiente bebé, ahora el bebé Carlos. Y de repente estos papás se dan cuenta que a lo mejor estos cuidados no son tan Tan necesarios necesario. o son Exacto. desgastantes y de todos modos el bebé va a sobrevivir. Y a lo mejor a ti al bañarte, sí usan la esponja, pero te tallan, a veces no calientan el agua para que esté a la temperatura Ajá. perfecta, a veces un poco más fría, a veces un poco más caliente, pero dicen, bueno,
va a sobrevivir, ¿no? Te amo y No le todo, pero pasa sé que nada. no te vas a enfermar. Exacto, te sales al patio y a lo mejor llueve un poco y, ay, va a empezar a llover. Ujú. Bueno, y ya después de un rato, ya que se ensució el niño, ya que llovió, dices, bueno, lo bañamos y ya de todos modos no se va a enfermar. Y no se enferma. O Sí, se cae el bebé. Y si yo me caigo, ya están ahí de, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Y todo. exacto. Y entonces este bebé, Armando, se da cuenta que caerse, se da cuenta que rasparse, se da cuenta que tolerar o no tolerar hambre, sueño, frío, es algo tan negativo que tengo que angustiarme. Ujú. Y entonces puede que me vuelva una persona muy sensible a ese. Y tú Claro. no. Por ejemplo, tú vas aprendiendo a caminar, Carlos bebé, te caes y a lo mejor los papás ven, ¿no? Como a la distancia de, para ver si se lastimó o no, y ya que vieron que no se lastimó el bebé y se levanta otra vez, dicen, ah, Ajá. bueno, no se No cayó. se cayó, Y ¿no? entonces este bebé Carlos sabe que caerse no es algo de preocuparse, porque ve a los papás. Es Sí, decir, los ve la mamá tranquilos. le devuelve esta función de Claro, sostén, como no pasa nada si te enfrías, no pasa nada si hay hambre, no pasa nada, y no por desinterés, sino por claro. transmitirle justo esta realidad Y porque de, ya no lo ven bueno, tan necesario, ¿no? exactamente. Y Y entonces podemos ver la diferencia de entre una uno y función otro. materna ansiosa a una función materna suficientemente buena, como lo plantea Winnicott. Exacto. Y es un tema bastante interesante. Se puso muy interesante la cuestión. Bueno, tengo que hacer un breve corte y regresaríamos con otra. Pero vamos a hablar de lo que es el objeto transicional, que también es un concepto bastante interesante en Winnicott, ¿no? De hecho, es lo que sigue. Y pues sí, como te decía, el tema se puso muy interesante, ¿no? En esta segunda parte, pues ya sería como esta parte en lo que adentramos de algunos conceptos y la reseña o parte final, ¿no? Muy Que, bien. que comentábamos precisamente uno de los conceptos bien interesantes, ¿no? De Winnicott es esto del objeto transicional, que precisamente nos habla de esta parte de la separación de la madre, ¿no? Justamente. Ahora, nada más hago como un ligero paréntesis, Sí, porque hablábamos hace unos momentos de la madre suficientemente buena, claro, pero ocurre algo cuando no puede tener esta función suficientemente buena. claro, Cuando claro. la mamá no es suficientemente buena, Donald Winnicott no dice que sea mala madre, Exacto. aunque en términos generales decimos que es una mala madre, pero es aquella que no pudo acoger lo que el bebé o lo que el niño quiere o expresa, no supo interpretarle este mundo y no supo devolverle cómo Claro. construir esta realidad. Entonces, es cuando se construye un falso self. ¿A qué se refiere el falso self? Como el bebé, el lactante y el niño. Cuando hablamos de niño es niño o niña, es Sí, indistinto. es, Pero se crea una máscara o una cobertura protectora a la que se le llama falso yo o falso self. Y esta es una función adaptativa. Como no tiene una madre suficientemente buena, como no tiene algo o alguien que le dé ese sostén, claro. que le dé esa función de integración de sentimientos, de seguridad, de amor, la construye. ¿Y Sí, cómo la construye? Copiándola del exterior. claro. Entonces, podemos ver personas que van por la vida sin creatividad, sin espontaneidad y solamente ajustándose a las reglas. Y cuando tú le Ujú. preguntas, oye, ¿cómo te sientes? No Ajá. sé, ¿En qué pero no es momento porque... te diviertes? ¿En qué momento eres tú, no? Entonces, sí. Exacto, no saben cómo se sienten. O hay personas que si tú le pides que haga algo, por ejemplo en la oficina, parecerían los trabajadores perfectos o en la escuela parecerían los estudiantes perfectos. Oye, haz este ejercicio. Y así como se los digas que hagas, que lo hagan, lo van a hacer. El problema es que como carecen de espontaneidad de este verdadero ser, como carecen de estas características del verdadero ser, creatividad, espontaneidad, autenticidad, no van a cuestionar nunca Sí. y entonces siempre van a solo copiar o Y solo muchas, hacer lo que les lo que corresponde hacer. les... Fíjate que esto es muy común, bueno, yo lo he visto comúnmente en cuestiones de oficinas de gobierno, oficinas de... Es muy común esta cuestión de, obedecen como al superior, ¿no? O al... Superior, exacto, al jefe o a la jefa sin cuestionar. Y Ujú. eso es un riesgo, porque aunque es una función adaptativa, o sea, el falso self Claro, es adaptativo. No es que la persona mienta, no es que esté fingiendo. Es una cobertura que forma parte de su estructura psíquica.
y que sirve porque no tuvo a esta función Claro. que le pudiera La tramitar crea, ¿no? el mundo, entonces la crea. Es interesantísimo eso. Y en el caso opuesto, por ejemplo, en la formación correcta del self, se puede decir que son esas personas que de adultos son creativas, espontáneas, y demás, ¿no? Son creativas, son espontáneas, también siguen las reglas, pero entienden por qué existen esas reglas. Uh-huh. Entonces, De más ocurre allá. que si alguien, exactamente, es una persona espontánea que puede tener o se permite ser curioso o curiosa. Y cuando tu jefe te dice, oye, necesito que te quedes horas extra, y la persona con un self verdadero puede preguntar, pero no a manera de reclamo necesariamente, Ajá. sino de ¿por qué? ¿Por ¿No? qué? ¿Qué está pasando? O sea, como una preocupación por la situación y poder contribuir desde la creatividad. Entonces puede hasta decirle al jefe, no me voy a poder quedar, pero mira, puedo contribuir de esta manera, o abiertamente decir, ¿qué cree? No me toca. Claro. O, bueno, si me paga, pues con todo gusto, pero si no me paga, con Sí. todo gusto me tengo. Uh-huh. Podemos ver la diferencia entre un falso self, como una persona que no cuestiona, que solamente sigue las reglas, como estas personas que están como en automático, pero que difícilmente son expresivas. Claro, y que claro. aunque a nivel escolar o a nivel laboral parecerían buenas personas, o sea, buenas personas, buenos trabajadores, con su rol, también son personas que son poco productivas. Son como si ese tipo de personas que les preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? Y te dicen, pues aquí sobrevivo, que ya es ganancia, ¿no? Exactamente. O simplemente dicen, bien, sí, ¿no? Sí. Ah, oye, ¿y cómo es bien? ¿No? Y se quedan así de, como Windows se reinicia de, Ajá. ¿qué será bien? ¿Qué será bien? ¿No? O te dicen normal, Esa ¿no? es la diferencia entre el normal? verdadero self y el falso self. Exacto. Y ambos existen en todas las personas. O sea, no es algo que solamente ocurra con gente traumada, porque a veces nos vamos con la idea. No, o sea, el falso self también ocurre. Exacto. O es una cobertura que todo mundo desarrolla. Winnicott también lo dice. Pero una cosa es que el falso self adaptativo te sirva. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, la realidad es que muchas veces no queremos estar ahí. La realidad es que nos ganamos la vida y no es una actividad divertida todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos esta corazón, necesitamos este ajuste a las reglas y hacerlo de forma automática o monótona, pero al servicio del verdadero, o sea, al servicio del yo. Claro. Y una vez que termina la hora laboral, decir, ay, qué bueno, ya acabé, o bueno, vamos a hablar con el jefe para, pues mínimo, poner música de fondo o algo, ¿no? Sí, como cambiar la situación. Sí, claro, eso es muy importante, ¿no? Que hay muchas personas que trabajan para vivir y otros viven para trabajar, que es la diferencia. Y esa es la diferencia. Eso es respondiendo a la pregunta que me hacías hace rato, la de el falso self y el verdadero self, o verdadero yo y falso yo. Cualquiera de las dos formas de decirlo es correcto. Y ahora toca hablar de otro fenómeno, otro espacio u otro objeto, porque habla en los tres niveles: espacios, fenómenos y objetos transicionales. Ah, sí, exacto. Winnicott hace un aporte teórico que yo podría decir sin precedentes, porque ocurre un fenómeno. Este fenómeno es cuando el bebé se va separando de mamá. No es algo que ocurra de una sola vez. Y a nivel fisiológico se entiende como el destete. Ajá. Cuando el bebé deja de depender de que le den pecho. No, yo refería así. Exacto. Tenía una alumna hace muchos años, jamás olvidaré la frase que dice, porque, oigan, ¿en qué consiste el proceso de destete? Y ella decía, pues, súper espontánea, pues dejarle beber chicha al niño. Y entonces, o sea, me sorprendió su respuesta, muy espontánea, por cierto. Claro. Y entonces yo quería explicarle que no es algo que ocurra una sola vez, es un proceso gradual. Sí. Y justamente esa gradualidad es la que nos va a permitir saber si hay una adaptación o no. Porque si ocurre de repente se vuelve traumático, ¿no? Las mamás deben de saber que no solo es dejarle de dar pecho al niño, es un proceso donde tanto mamá como el niño deben tolerar o ir tolerando irse separando, porque los primeros 6 meses es estar pegado al niño, o a la niña. O sea, es estar todo el tiempo viendo si respira, si no respira, si ya comió, si no ha comido, si está enfermo o enferma. O sea, vigilas todo el tiempo al neonato. Pero una vez de hecho, la mamá sufre mucho cuando el niño lo dejan en kinder. Y ese momento es ligeramente posterior. Si la mamá cumplió una función materna suficientemente buena,
el niño comienza a desarrollar curiosidad por el mundo. Y entonces puede irse desprendiendo gradualmente, porque si se dan cuenta, sobre todo las mamás, si están viendo o alguna mamá ve este video, se va a dar cuenta que el proceso de destete no es de repente. O sea, de repente toleran estar un poquito más tiempo separados, de repente el bebé o la bebé tolera caminar un par de pasos, porque incluso, aunque sepa caminar, no se aleja. Y después de unos días, unas semanas o unos meses, ya se aleja más hasta el punto en que tolera no verla, o incluso ya no se interese en tenerla como en el rango de visión y se interesa en otras cosas, en jugar, en explorar el mundo, y ahí es donde vemos el verdadero self en acción. Pero ocurre algo con el objeto transicional. Hay varios niños, muchos niños, 1 de cada 6, que tiene algún objeto. Por ejemplo, en Toy Story 4, me parece, está este objeto que es como un tenedor Forky, que le ponen los ojitos y las manitas. Si llegaron a ver una caricatura de hace muchos años que se llamaba Charlie Brown, había uno de los personajes que es Linus, que siempre traía una mantita así sosteniéndola. El objeto transicional no necesariamente es la cosa, o sea, no necesariamente es el objeto tangible, no es necesariamente la taza, por ejemplo. Si yo me sostengo de la taza, la sensación, sino lo que representa. Es una forma de simbolizar a mamá sin que sea mamá. Exacto. Y al mismo tiempo es una forma de simbolizar al mundo social sin que lo sea todavía. El objeto transicional es aquel objeto que permite tolerar la distancia con mamá. Es una distancia necesaria porque cuando te vas separando de mamá, puedes irte acercando al mundo social. Si un bebé no se separa psíquicamente y físicamente de mamá, se psicotiza. ¿Qué quiere decir? Queda siempre, siempre, siempre bajo la sombra de los deseos de mamá, de esta mamá que, ok, puede ser muy protectora, que puede estar muy atenta, pero que al final no permite este nacimiento psíquico o este desarrollo psíquico. Lacan la llamaría la madre cocodrilo, ¿no? Exacto, y entonces vemos a adultos, y esto pasó con una paciente hace como un mes, donde tenía una relación de más de 5 años con su novia, ¿no? La novia de unos 40 años, la paciente de 28, 30 años. No voy a decir datos exactos porque, ya sabes, confidencialidad, pero ¿qué pasa cuando esta paciente, esta chica de 28, 30 años, le dice a su novia de casi 40, oye, ya llevamos 10 años de relación, ¿qué te parece si nos casamos? Y entonces su pareja le dice, ¿qué crees que diga mi mamá? Y en ese momento es donde podemos entender que no cumplió con esta separación, individuación necesaria, y ese fue el momento culminante, en serio, porque esa relación terminó en ese momento. Sí, hay muchas mujeres que no soportan esa parte, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que sí, la mamá es necesaria, pero una vez que desarrollamos la independencia, una vez que el verdadero self creativo, explorador, seguro también, porque se da esta sensación de seguridad, se establece en nosotros, comenzamos a desprendernos, y es doloroso, porque tanto a mamá como al bebé le cuesta trabajo, y en la adolescencia termina de cuajarse este fenómeno, pero, por ejemplo, llegaron a ver la película, o en este caso tú, Carlos, Intensamente, también muestran este objeto transicional. Recuerden que objeto puede ser objeto transicional, pero también puede llamarse de otras maneras. O sea, no solamente es como un objeto, sino es una construcción que permite un distanciamiento de mamá gradual y un acercamiento a las funciones sociales. Desprenderte de mamá va a permitirte ensayar y tener posteriormente las relaciones sociales con amigos, con la escuela, con el trabajo. Y entonces, en Intensamente está el amigo imaginario. No recuerdo cómo se llama, pero es este amigo imaginario con cuerpo de algodón, con trompa de elefante, que cuando era niña era su amigo imaginario. Cantaban una canción. Y cantaban una canción, y este es el objeto transicional de Riley, la niña de la historia. O sea, si te das cuenta, no es un objeto físico. Para Linus es su cobijita. Para Riley es este amigo imaginario, y que regresó a esto, 1 de cada 6 niños en promedio tiene su amigo imaginario, pero este objeto transicional es transicional porque es temporal. Unos días, unas semanas o unos meses, y gradualmente, mientras vas teniendo relaciones sociales, este objeto pierde función y se deshace. Y es bien curioso porque, por ejemplo, en niños como de entre 5
5 o 7 años, con sus peluchitos son como muy afectos a, si los llegan a perder, a extraviar, olvidar, se les acaba como algo, como se les vuelca el mundo. Porque justamente es como cuando eran un poquito más jóvenes y mamá no estaba. Ajá. El mundo se... Sienten esa como Entonces, neurosis, ¿no? exacto, es esta desesperación, esta pérdida, este duelo, y que cuando estos niños empiezan a tener relaciones escolares Ajá. con profesores, con compañeros, o empiezan a tener amigos o amigas, su apego con estos peluches, con estos objetos, porque a veces son cucharas, a veces son piedras, a veces son sábanas, a veces es una almohada. No necesariamente es un tipo de objeto, a veces es el amigo imaginario, a veces es una parte del cuerpo. El cachorrito. Pero, exactamente, ¿no? Te das cuenta que va gradualmente pasando la importancia a las relaciones definitivas sociales posteriores. Si este objeto lo podemos trasladar a la edad adulta, porque a los psicoanalistas nos encanta entender el desarrollo infantil. ¿Por qué nos encanta? Porque lo que ocurre en la infancia sirve como referencia, es el referente que tenemos para las relaciones futuras. Por eso nos importa tanto la niñez. Y por eso hasta nos caricaturizan, ¿no? De, a ver, todo es un conflicto en la infancia con tu papá y con tu mamá. Todo es conflicto de... Pero, sí. O el famoso chiste de, sale el paciente de consulta, ¿no? Y dice, si esto me cobran por hacerme las preguntas, no me imagino qué me cobrarán para tener las respuestas, ¿no? Exacto. Porque no son respuestas de sí o no, sino son respuestas de entender la realidad y de incorporarla a tu realidad adulta. Resulta que hay objetos que se parecen a los objetos transicionales, pero que se pueden llamar objetos fetiche en la actualidad. ¿Por qué? El objeto transicional le sirve al niño para calmar la angustia de no tener a mamá y poder empezar a ensayar las relaciones sociales, pero después de un tiempo se desecha y ya no tienes amigos imaginarios, o tu apego a los peluches se va, o a la sábana o algo. Si ese objeto permanece mucho tiempo, ese objeto va a volverse un objeto fetiche, porque en vez de servir de transición, se quedó permanentemente. Como que le da más energía. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa si a este adulto o adolescente le tiras su camisa favorita? Sí. Se puede incluso psicotizar. Sí. Ahora, también hay otros objetos, sí físicos, que cumplen con esa función transicional, y tengo uno aquí en la mano. Fetiches, ¿no? Resulta que estos objetos, independientemente de que su función sea el comunicarnos y todo, amados por los adultos. Transicional fetiche, o sea, está como en el... porque no nos sirve para ensayar las relaciones sociales. Muchas veces nos duele más perder o que se nos descomponga o que nos roban el celular que perder una amistad o el trabajo. Y es algo de lo que comentabas en tu libro, en el libro que estamos publicando con Héctor, ¿no? Es verdad, que esperemos que ya salga pronto porque ya se tardó un ratito. Ya se tardó un poquito, pero ahí va. Si no, ya no van a ser temas tan actuales. Pero bueno, lo interesante de esto del celular es que la gente piensa que es como tiene una relación con alguien, ¿no? Que lo está viendo en otro lado, pero en realidad no está teniendo la relación con ese otro, ¿no? Así es, ese es el riesgo, que en vez de tener una relación con un otro humano, un compañero, compañera, un igual, estamos teniendo relaciones virtuales, o sea, relaciones con un perfil, con una imagen, estamos teniendo relaciones fetichizadas. Ajá. ¿Cómo fetichizadas? Fetiche no fetiche sexual, sino fetiche como si fueran relaciones sociales reales, y se satisface el deseo de una relación social, pero en realidad es una relación con un objeto. ¿Sí? O sea, el riesgo es lo que está pasando con esta inteligencia artificial, que en algunos otros países más avanzados ya están creando dispositivos en los cuales hablas con ellos y te preguntan cómo te fue en tu día, te pueden recrear la voz de alguien que ya falleció y dices, bueno, en realidad, ¿con quién estás interactuando? Exacto. ¿No? Y que más que decir es verdadera o falsa la relación, si hay una relación, no es con un ser humano, pero tendríamos que evaluar si los límites de la realidad que se construían antes de la aparición de la IA o antes de la aparición de la tecnología a distancia son los mismos límites que tenemos ahora. Por ejemplo, y esto es real, antes si yo te llamaba a tu casa por teléfono, yo preguntaba, ¿con quién hablo?
Y ya me decían, pues con la mamá de Carlos, con el hermano, la hermana. Exacto. Pero si yo te llamo al celular o te mando un mensaje de voz, yo no dudo con quién estoy hablando. Literalmente es, ¿dónde estás? Sí. ¿O qué estás haciendo? Y también pasa Entonces, sí. algo singular con los adolescentes en esta cuestión de las redes y demás, que ahora ya no pueden confrontar al otro físicamente y a veces dicen, pues lo voy a cortar con un mensaje, ¿no? O voy a ligar con alguien con un mensaje. Y pues esas cuestiones virtuales que en realidad te alejan más de una relación más psicológica sana. De una relación donde se pueda contrastar lo virtual, la imagen que tenemos, con lo simbólico y Claro. con lo real, o sea, corpóreamente. Vemos personas que Así pueden es. establecer relaciones de noviazgo o hasta casarse sin estar físicamente presentes. Se podría cuestionar si esas son relaciones que ameriten llamarse relaciones verdaderas. Yo digo que sí, son relaciones verdaderas, pero no son relaciones que puedan sustentarse en una parte simbólica. Uh-huh. Es pura virtualidad. Pues sí, Ya me estoy haciendo mucho a Lacan, creo, pero... Yo me estaba yendo un poco a Lacan, pero es interesante. Sí. Es que estos temas así son, de repente salimos de un autor, nos metemos a otro. Y yo te iba a preguntar, en esta cuestión, los adultos, por ejemplo, yo conozco adultos que coleccionan de juguetitos, colecciono mi anime, colecciono... ¿Eso está dentro de la normalidad o es algo más fuera de, ¿no? Algo que me gusta del Es psicoanálisis es interesante. que, a diferencia de psicólogos cognitivo-conductuales Claro. o de otras corrientes, solemos no estar señalando a la gente enferma o sana. Te voy a poner primero un ejemplo del por qué y ahorita te voy a explicar lo de los carritos. Por ejemplo, mucha gente dice, y hasta hubo una serie, creo, japonesa, sí, donde la dinámica era detectar desde que eras niño si tenías un gen asesino, mentiroso o algo, uh-huh, para aislarte de la sociedad y que la sociedad funcionara bien. Y los psicoanalistas de repente decimos, pues no hay necesidad. Por ejemplo, sí, si tú fueras, te voy a poner otra vez de ejemplo, vamos a pensar que tengas el gen asesino, que tengas así este impulso no controlado de abrir seres vivos, así sin matarlos, abrirlos como tipo Dahmer, ¿no? Exacto. Y entonces yo digo, si una persona satisface ese deseo asesino directamente, se vuelve un asesino serial. Pero ¿qué pasa si la persona satisface ese deseo ligeramente diferente? ¿Cómo ligeramente diferente? Pues si no hubiera gente que disfrute abriendo seres vivos, no tendríamos rastros, ni carnicerías, sí, o peor aún, no habría cirujanos. Porque el mismo rasgo asesino que tiene un asesino es el mismo que tiene un cirujano, solo que el cirujano lo modificó ligeramente, no satisface ese deseo directo así de agarrar un bisturí y te lo como que lo culturizó, por así decirlo. Exacto, es de yo en mi consultorio, ok, estudio 10, 15 años, me vuelvo médico cirujano, médico, la especialidad que sea, y ahora tú vienes a mí, porque aparte es gratificante, jajaja, y tú me vas a pedir que yo te abra el cuerpo, para que pueda, ok, utilizar este rasgo, pero los médicos no están sufriendo, o sea, no es que diga, ay, voy a tener que abrirle la piel a alguien, ay, voy a tener que verle la sangre a una persona que está viva, no lo hacen, tampoco están así de jajaja, vente, sí, no causan el sufrimiento, pero satisfacen eso. Y por ejemplo, entonces, en esta cuestión simbólica, los videojuegos donde hay estos de tiros, se ven sangre y cosas así, esa cuestión sí es compleja, ¿no? Allí se satisface de forma virtual también, ¿no? Y ahí es... Y hay que saber bien distinguirlo, ¿no? Porque luego... Exacto. Para eso sirve la parte simbólica, para distinguir. O sea, el lenguaje sirve para nombrar aquello que está ocurriendo en una realidad social de una realidad virtual o una realidad interna. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta de lo compleja que es nuestra existencia como seres humanos. Pero, por ejemplo, si yo tengo el gen no asesino, ahora tú y yo vamos a tener un gen sádico. ¿Cómo es sádico? Disfrutar de la gente que está sufriendo. Nada más. No lo causamos. Nada más cuando vemos a alguien acongojarse, resulta que no nos desagrada tanto. Y si no hubiera gente así, no hubiera ni enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, ningún trabajador social, porque casualmente somos personas que estamos buscando o nos busca gente sufriendo. Claro. Y entonces llega la persona y nos dice,
estoy mal, mis relaciones sociales, tengo una enfermedad de tal característica, me va mal en el dinero, bla, bla, pero casi siempre es puro sufrimiento. Y entonces trabajadores sociales, psicólogos e incluso pedagogos y pedagogas, psicólogos, psicoanalistas, ahí estamos, cuéntame. Sí. Y no nos causa... Y no nos genera como una cosa, no lo causamos, obviamente Claro. lo resolvemos, porque también está esta otra parte al servicio de la sociedad y del yo, pero pasa lo mismo con coleccionar autos, con tener tu colección de camisas del América, del Chivas, porque Claro, también los va vas por ahí, de culturizando. tu partido político favorito. Si no te genera problemas en tus relaciones familiares, sociales y de autocuidado, no podríamos catalogarlo como enfermedad. Y si no le dedicas como mucho tiempo, ¿no? A eso. Ajá, es una afición. Y entonces, así como te gusta coleccionar videojuegos o carritos, obviamente si tu afición a coleccionar carritos es una afición que pone en riesgo la estabilidad económica de tu casa, Claro, que le dediques más las del cuestiones. 50% de tus ingresos a Que conseguir ya es los obsesión, carritos. ¿no? Exacto, ahí ya se vuelve algo que necesita ser atendido. Y es que eso lo he Algo que visto está mucho. compensando. Lo he visto Sí. mucho con youtubers, ¿no? Que tienen en su fondo, en el fondo así todo su casa con cositas que coleccionan. Digo, hay algunas colecciones muy padres, pero dices Sí. como que sí son muchas personas las que hacen eso. Exacto, y puede formar parte de algo que regresamos a eso. Cada quien tiene una construcción de la realidad distinto y el objeto transicional también es un momento. Cuando Ajá. estamos en terapia, la terapia misma es un espacio transicional, porque el Claro. psicólogo, el analista, la psicóloga, la analista, tiene una construcción teórica, pero también una construcción personal de la realidad. Ujú. La persona que acude, paciente, analizante, cliente, como quieras llamarle, también tiene una expectativa y una construcción de la realidad previa, y en la terapia se construye en conjunto, así como cuando estamos jugando con un niño o niña, el niño o niña puede entender la realidad jugando. Ujú. En terapia se vuelve un espacio transicional, porque no es que nosotros le digamos a la persona cómo curarse o qué hacer, ni que la persona tampoco nos diga qué, sino es un cuestionamiento constante y es una construcción, por lo menos de dos, Ujú. para poder construir y entender esa realidad. Entonces se vuelve, y ya es como con la teoría de Donald Winnicott, tú al colocarte en una posición de autoridad, porque al final no eres un igual con la paciente o el paciente, Ujú. Hay eres una figura de autoridad y figura de simbólicamente hablando, ocupas sin querer esa posición de mamá o de papá. Sí. Es decir, una parte muy simbólica llega a consulta, tú como paciente, Ajá. y vas con esta figura de autoridad que te entiende, que te escucha, que te comprende, o que te castiga, que te juzga. Puede ser cualquiera de las dos, pero al final es como revivir de alguna forma la escena, digamos, es una regresión a cuando tú estabas en esta posición real de dependencia con las figuras de autoridad, y entonces se puede no solo construir, sino reconstruir una realidad, pero ahora de tu yo adulto actual. Claro. Esa es la función, y esa es una de las formas en que se puede pasar de lo teórico de Donald Winnicott, de fácil ser verdadero, ser madre suficientemente buena, a la clínica, donde entendemos que aunque seas un adulto, la edad no te da Ajá. madurez o sabiduría, sino más bien lo que vivas y cómo elabores esas experiencias, lo que te va a dar una construcción de tu propia realidad. Y de esa forma, si comprendemos los fenómenos psíquicos, podemos saber que podemos posicionarnos en este lugar de madre suficientemente buena y darle a la persona que esté con nosotros estas, por ejemplo, una madre suficientemente buena tiene tres funciones. La primera es la de sostén. Como te digo, cuando una persona está en el consultorio se desborda, llora, se enoja, grita o se queda pasmada, pero al final sostenemos la escena, sostenemos las emociones y los pensamientos también. A veces con silencio, a veces con cuestionamiento, a veces con palabras, a veces con interpretaciones. Ahora, la segunda función, la primera es de sostén, el holding, la función de madre continente. La segunda es la de manipulación o de manejo. ¿Qué pasa con las mamás? Le muestran el mundo al niño y le ayudan a diferenciar lo que es real de lo que no es real. Entonces, cuando una mamá, cuando está el lactante,
la mamá le ayuda con palabras, porque cuando tú tocas al bebé le dices, mira tu carita, y ahora te vamos a bañar, y ahora el agua está fría, caliente, pero le muestras dónde está su cuerpo y dónde está el exterior. Sí. Le muestras dónde está lo que le corresponde a él y que puede sentir, y la realidad social. Y la tercera función es la de presentación de objeto. Tú le vas mostrando cada objeto y le vas mostrando cómo relacionarse con ese objeto. Con ese objeto. Calor, frío, verdad o mentira, también puede ser. Sí. Y esas funciones también las recrea en la consulta la persona que acude con nosotros. Así es que esa es la parte interesante de la terapia psicoanalítica, ¿no? Que se reviven muchas partes, la sintomatología. Y es bien interesante, bueno, yo les menciono a mis pacientes, ¿no? Cuando ingresaste conmigo en terapia, al día de hoy ya no eres el mismo, ¿no? O la misma. Entonces van cambiando tus necesidades, van cambiando tu visión del mundo, ¿no? Sí, y al final, justamente lo dice Winnicott, se busca no que la persona vaya con nosotros y dependa de nosotros, que es un fenómeno que de repente va a ocurrir. Sí, ¿no? Que llega un momento en que dependa de, a ver qué dice mi psicólogo, a ver qué dice. Pero la realidad es que nosotros buscamos, así como una madre suficientemente buena, y el espacio transicional que representa el consultorio, pues, vamos a buscar que la persona se adapte a su entorno actual y que paulatinamente alcance autonomía y autosuficiencia. Porque llega un punto en que deja de depender de nosotros. Sí. O sea, sí llega un punto y en consulta tanto paciente como nosotros, los especialistas, nos damos cuenta de, bueno, de entrada, ya resolvió su conflicto. Vamos a ver si hay algún otro u otros. Y a veces hay otros que también vale la pena, se lo decimos y se acuerda o interrumpir o continuar. Pero llega un punto en que tanto el analista o la analista de repente se da cuenta que el conflicto ya no está, sí, pero que en sí, ya en las consultas, ya el tema se volvió carente de esta atención, carente de esta angustia que caracterizaba a la persona. Sí, ya con eso se dan cuenta. Exacto. Y la propia persona también se da cuenta de, oye, sí es cierto, pues ya nada más vengo ya sabes, ¿no? A hablar o a confirmar lo que ya había pensado. Exacto. Y entonces, ahí es donde se construye o se fortalece al verdadero ser. Y entonces es porque muchas veces también nos preguntan, ¿cuándo va a acabar la consulta? Sí. No es como en 3 sesiones o en 10 sesiones, se va construyendo. Sí, es algo interesante que algunos pacientes sí llegan con esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto me va a durar la...? Entonces, bueno, yo lo que les expongo es, los traumas o las cuestiones inconscientes no se instalaron de un día a otro, ¿no? Entonces, de alguna forma también nos va a costar un poco de tiempo separarnos de esas cuestiones, ¿no? Exactamente. Y es un trabajo en conjunto también, yo llego a mencionar, porque yo sí soy experto. Soy experto en procesos mentales, en acompañamiento terapéutico. Claro que estudié varios años para estar en este lugar, pero tú, como paciente, analizante, cliente, o sea, claro, eres experto o experta en tu vida. Tú sabes qué contextos tienes, tú sabes cómo lo has enfrentado y también sabes qué me vas a compartir a mí. Y entonces es un trabajo de dos expertos. De conjunto, sí, porque le das voz a ese otro. Pues la persona sabe que tiene que tener una posición activa, porque si no, sí, permanece en la posición de dependencia de, sí, a ver si esta vez no me abandonan, a ver si esta vez no me corren. O sea, como la persona, ser este bebé, simbólicamente hablando, obviamente, nada más víctima de las circunstancias. Exacto. Sí que hay que llevar ahí la lógica de no ser tanto víctima de lo que nos sucede, sino llevar una batuta, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha ido un poco rápido, porque el tema es muy interesante. Y no sé, tenemos 6 minutos como para una cuestión de cerrar, ¿no? Unas ideas finales. Bueno, vamos a empezar. Cuando esto va para personas que no hayan ido a terapia psicoanalítica, digo, tú mencionaste en mi currículum, yo soy más desde la parte clínica, sí, desde la parte educativa también, pero no vamos a terapia a que el analista nos explique teorías. Casi nunca le explicamos teorías. Vamos acompañando a la persona a entender su realidad, desde su realidad. Claro. Ya las teorías déjenoslas a nosotros,
Despreocúpense porque estemos diciéndole, ahora el conflicto es un complejo materno, un conflicto paterno. No ocurre de esa manera. Casi siempre trabajamos con la persona del presente. Si tú eres un adulto o una adulta, en el presente, vamos a trabajar contigo del presente. Y si llega a salir el tema de la niñez, lo trabajamos, pero si no sale el tema de la niñez, trabajamos con tu yo de adulto, porque a veces sentimos que los analistas siguen una metodología rígida y en realidad, y ahora sí, esta es la idea que quiero compartir, con cada persona es un proceso único. Sí, eso y nos permitimos acompañar a cada persona, ahora sí que caso por caso y a veces sesión por sesión. Sí, y algo bien interesante, ¿no?, que mencionaba Sigmund Freud, cuando el paciente no recuerda parte de su infancia, es porque de alguna forma la está resignificando, reviviendo en el tiempo presente, ¿no? Justamente. Hay cosas que no vamos a recordar, obviamente, el parto, no sé, vida intrauterina. Claro. Exacto, porque aparte de nuestro funcionamiento mental, cuando éramos niños, sí era diferente. Y no es como tan conveniente recordar cuando a lo mejor tengo un foco y yo pensaba que los focos sentían si lo golpeaba, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo. Pero también es verdad que podemos identificar si hay algún recuerdo que genera algún conflicto y por eso se bloquea, que es completamente diferente a cuando un recuerdo no es útil y por eso se olvida, que son cosas completamente diferentes. Claro. Sí, y en ese sentido, confiar en que el proceso es un trabajo de dos expertos, o por lo menos dos. Exactamente. Y bueno, también mencionar un poquito que no nos podemos desapegar en la época actual de la cuestión, a lo mejor de las neurociencias, ¿no?, al 100%, porque somos parte de la era científica, entonces, querramos o no, pues siempre va a estar ahí algo de esas cuestiones, ¿no? Es verdad, y tanto el conocimiento científico, el filosófico, el psicoanalítico son conocimientos comprobados, son conocimientos que nos permiten entender la realidad, pero que difícilmente colocarnos en una posición dogmática nos ayudaría a entender esta realidad. Sí, que yo he visto mucho en psicoanalistas, ¿no?, como que reniegan un poco de estas cuestiones científicas, pero bueno, cada quien su acotación, ¿no?, por así decirlo. Exactamente. Pues yo te quiero agradecer mucho el tiempo que nos dedicaste para este podcast. Espero a la gente les haya gustado. El tema pues es extraordinario, el autor Winnicott pues también, ¿no?, que quedó para la historia y que al día de hoy se sigue hablando mucho de sus teorías, se siguen fomentando y escribiendo, ¿no?, libros y libros sobre Winnicott, y parte de ello es el libro que también conformamos con Héctor Gómez, ¿no? Con Héctor. Exacto, que no lo menciono yo directamente o no tanto, pero que sí se menciona bastante, porque aparte cuando escribimos el libro, Héctor estaba como muy, muy, muy influenciado en ese momento por las obras de Winnicott. Sí, que está apareciendo el libro de Realidad y Juego, ¿no?, que es como el más famoso. Sí, que lo voy a poner aquí en pantalla para que lo busquen. Y bueno, la idea la idea pues es que hablemos también temas que a la gente les guste, que puedan pues también comentarnos, ¿no? Te pueden seguir en tus redes sociales o en donde das consulta. Bueno, espero que alcance un poquito el tiempo. Yo estoy en el sur de Ciudad de México, en Xochimilco. Yo doy consulta tanto presencial como virtual y pues pueden encontrarme ya sea en Facebook como Armando Quintero Vilchis, es mi nombre completo, y estoy, pues es mi foto de cara, o en el WhatsApp 55 18 55 58 41. En cualquiera de los dos, ahí nada más, yo creo que te pasa lo mismo, si estoy en consulta o dando clase, no respondo. Sí, pues bueno, ahí pueden buscarte. En mi caso, pues me pueden encontrar en Facebook como Carlos López Psicoanalista o en el Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Pues te agradezco muchísimo y estaremos en otra ocasión en un podcast más. Claro que sí, todo un gusto empezar esta colaboración y nos vemos en una siguiente colaboración. Mientras, pues me despido y pues no sé, en el momento en que vean este video, excelente día. Que el psicoanálisis los acompañe.